Yungay, del quechua mi valle templado. Se extiende desde las cumbres de los Andes hasta las partículas de arena tenues que bordean este hermoso valle. Desde las altas cumbres montañosas escurren las aguas cristalinas y sonoras, dejando tras sí la estela correntina del tiempo pasado y llevando consigo el presente de rostros de hombres curtidos por mil historias, que configuran este trozo de tierra llamado Yungay. Mi mamá, ella era partera, recibía los bebés y la venían a buscar a veces de a caballo o de a pie. Tenía que salir en la noche a la hora que fuera porque las guaguitas no esperaban el día nomás, pues nacían hasta en la noche. Entonces, igual a ella la venían a buscar para poder que fuera a recibir la guaguita. Y los partos de ella fueron los más tristes, porque ella se murió de parto, no hubo nadie que la socorriera. Entonces, eso es lamentable porque mi abuelita recibía a los bebés de ella cuando estaba. Yo, por ejemplo, a mí me recibió mi abuelita, mi hermano, y los menores, eso los recibió mi papá nomás. Y al final ella falleció teniendo su bebé y no. Había mucha nieve en ese tiempo, estaba una nieve muy honda estaba. Entonces no había recursos como para salir. También había otra partera lejos, pero ella no se atrevió a venir porque había mucha nieve. Entonces fue triste para ella y ahí falleció mi mamá, con guagüita y todo. Me conocieron en la casa, ¿no? Me acompañaban los vecinos, mi mamá a veces. Ahí nos hacían, los vestíamos, sacamos, teníamos agüita preparada y los lavamos, después le cambiamos ropita, después le poníamos cualquier ropita, porque antes no teníamos ropa como para vestir las guaguas, así ropita sencilla nomás. A los 7 años me llevaron a un colegio rural que había, donde la señorita Julia Vargas era una princesa de buena profesora. Yo, que era tan chica, pensaba que era Gabriela Mistral. Los enseñaba muy buenas costumbres la señorita Julia. Era pero lo más bueno, nos lo enseñaba mucho a leer, para que voy a decir con cosas. Ella lo decía, las niñas y el orden y la limpieza, guarda las niñas belleza. Lo enseñaba a barrer, pero no lo enseñaba mucho a estudiar, poco. El que me pregunta que yo estudié en la Universidad de Santa Lucía Alta, donde éramos 150 niños y era un solo profesor, don Leopoldo Fuentes, no me recuerdo el otro apellido. Y él los corría a palos, era mañoso, pero tenía que hacerlo para ser capaz para tanto diablo. Y él era muy buen profesor. De aquí íbamos a Santa Lucía nosotros de a pie a la escuela. Cruzamos para allá, para el río, caminando hasta que llegamos a la escuela Santa Lucía Alta. Y en la tarde estábamos pocas horas en clase y después ya teníamos que venir porque no se lo hiciera tarde para llegar acá. Al otro día tempranito de nuevo, lo mismo. Entre montañas y riscos, en medio de este idílico valle, allí se encierra un trozo de historia, un trozo de vida, encerrando en sí una historia común, una historia sin rostros ni tiempo, una historia peregrina que recorre las tenues arenas y se une a los caminos de este trozo de tierra amado. Quedaban enterradas las carretas aquí. Después empezaron un rifle. Se llenaba esto mismo, que se llenaba de aquí mismo, allá se llenaba con agua, porque la compuerta aquella para salir para el agua no era capaz, se llenaba hasta aquí. Andábamos remangados hasta por aquí.
porque antes no había zapatos, andábamos con pura chala. Y lo remangamos sobre aquí y ahí tiramos. Íbamos por las planchas de nieve a patita pelada al colegio. Y después me llevaron a Yungay, al pueblo, que de Rinconada y Tata, al pueblo Yungay. Entonces las niñas tenían que ir a hacerle a las patronas lo que pudieran hacer, a trabajar al jardín. Y ahí yo sufrí mucho, sí. Sufrí, pero terrible, que la señora era bien abusadora. Me hacía trabajar a mí. Yo no me podía acostar antes de las 11, de las 12 de la noche escarmenando lana, era tan chica. Y en la mañana no iba nunca al colegio porque yo veía que todas las salas eran iguales, miraba una, miraba la otra y le decía a ella, no hay clase. Y antes de ir yo al colegio tenía que dejar 12 botellas lavadas con agua fría, heladas, me corrían los moquitos a mí. O limpiando vidrio. Y después, con suerte, se enfermó mi mamá. Y me llevaron, me vino a buscar mi papá. Y fui a cuidar a mi mamá, así chica como era. Po. Mi padre no tenía tierra, nada de poblador, ¿no? Así que fuimos explotados. Mire, yo fui explotado de niño chico. Y creo que discriminado porque fíjate que yo tenía 8 años y algo sería cuando yo era cabrero, cuidaba las cabras en la cordillera. Me las largaban en las casas de acá y yo tenía que irlas a atajar a un cerro que se llaman las Crestas. Ahí llegaban las cabras como a las 11 allá. Y ahí las volvía yo y le hacía ladrar un perrito y se volvían las cabras y pescaban las faldas. Después volvían para allá y yo allá las atajaba, porque si pasaban de ahí para allá se iban a perder. Y sin reloj, sin qué sabía uno de reloj y cosas. Entonces, mi padre me tenía dicho que cuando la sombra pasara el río, yo me moviera de arriba abajo con las cabras. Y eran 150, 180 cabras que eran. Y de ahí tenía que pasar a buscar las ovejas que andaban en el bajo y llevárselas para arriba. Claro, no era tan bueno porque las sufríamos a pata. No tenía mi mamá para comprar las cosas, o sea, ropa, pantalones por aquí, las heladas de una cuarta que salían antes. Ahora no llega, pero antes unas heladas. Nosotros a pata, con chala. Y los hacían donde se mojaban, se lo hacían pedazos de chala, te sacábamos a pata. Hubieran espinas, ya las patas ya las teníamos encalladas y pasábamos por las espinas. Cuando nací, bien calabozo ya, que ahí estábamos en la nieve, hartos meses en la nieve, no, nunca veíamos tierra. O sea que casi, suponer de mayo, en septiembre veíamos la tierra que ahí todo al el fuego nomás ahí con leñita. Antes no había, y no se usaba, no había de estas luces, no había. O sea que luz eléctrica puro de esos chonchones que nombramos. Y con eso lo alumbramos. Y lo triste era cuando morían. Morían los viejitos. Para subir aquí para arriba teníamos que hacer porque se subían en guantos. Y aquí la subida es mala para arriba, sobre todo cuando era en el invierno. Ahí hay que subir, como quien dice, cuarteado, unas cadenas que hacíamos de mano, así pasándolo la mano uno al otro y apuntalando los que iban con el guando, de ahí cambiarse y así, hasta que se llegaba allá. Donde se llevaba el ataúd arriba, porque antes eran ataúdes, no eran urnas como hoy día, que hacían viejitos de aquí del sector, ¿no? Hacían sus cajones y los pintaban, unos cajoncitos, eran más bonitos los allá yo que los que hacen, que las urnas ahora, porque la urna un cajón cuadrado casi. Y antes no, porque se hacían
angostito a los pies, que a las piernas y más ancho para arriba. Y la tabla la doblaba, me acuerdo, con agua caliente. Y hay un viejito que trabajaba aquí. Y eso se hacía mientras el muerto se estaba velando, el maestro estaba haciendo la tabla. No había nada en reserva, porque el muerto se velaba encima de unas tablas sin urna. Sanito Luna pasaba en la noche curado, arrancado aquí por arriba con charlatán. Él le decía que era el rey de los caminos cuando pasaba allí para allá y cantando. Yo soy el rey de los caminos, decía. Tenía unas tonadas así, pues, y se iba acá a cantarse. Y ahí se quedaba ahí. Y otras veces se iba para arriba. Pues. No era atrevido, nadie. Pasaba su camino, saludaba a la gente, mujeres, las saludaba. No era agrandado con ellas, ninguna cosa. Muy bueno. Y él era milagroso, pues entonces por eso le hacen manda. Pues. Le hacen manda y cumple. Pues, sí. Las historias renacen y este mundo se llena el alma de ideales al reconocer su identidad particular de un pueblo ancestral. Aquí se une nuevamente el cordón umbilical del pasado con el presente, de la historia con la vida actual. Uno mismo se crió nada más que con harinita y las sopitas de harina, que eran las que se hacían nomás. Claro, igual había carne, pues aquí vamos a decir que no, a lo lejos no había carne, sí había también, pero igual era muy triste la vida del campo. De aquí tenían que ir en carreta a Yungay, pues imagínense, para traer 3, 4 días que demoraban en ir a buscar las cosas, donde traían casi nada de cosas, porque el carbón en esos años era barato. Entonces no era nada mucho lo que traían. Cosechas para acá no habían. Ahora uno come todo de almacén nomás. Antes no, antes uno caía chuchoca, caían los pitigües, no sé si te los nombraron. ¿No es los pitigües? Hacíamos comidas de pitigües, tiguitos, uno de harina cruda que se hacen. Y eso se hacían antes. Se ocupaba toda la harina tostada para hacer comida también. Ahí hacíamos chacras, nosotros huertas, sembrábamos lechuga, sembrábamos tomate, papa, para comer nosotros mismos. Y chicos, pues, chicos teníamos que salir a buscarlos por ahí, para el pueblo comprar. Porque los viejos antes no daban chicos cosechados, después daban chicos cosechados en los puntos. Si quería hacer una tortilla, mi mamá molía en una piedra, trigo. Una piedra de moler que había, unas cosas así, ahí con una manito arriba, y se hacía una churrasquita que decía, y la ponía ahí para comerla. Nosotros la repartía entre mi hermano, tenía 2 hermanos, yo más, y yo, y las repartía. Hacíamos catutos con chiquito cocido, y se hacían los catutos en la misma cosa, esa en la piedra, y los comíamos. Con mi mamá íbamos a buscar nabos, laui, unas cositas para comer en la noche. Cocíamos en una olla, las cositas esas eran ricas, los nabos eran deliciosos, pero eso era la cena. Y después los papás se iban a acostar y yo y mi hermano nos quedábamos en la cocina, asábamos cebollitas porque mi papá siempre sembró, mi papá fue trabajador, pero como él solo, sembraba cebollas, papas, arvejas, todas esas cosas. Y nosotros las asábamos en enterradita y las sacábamos y las comíamos, y las papas. Y eso eran nuestros alimentos. Las habas se secaban, mi papá sembraba muchas habas, las cocíamos y las comíamos. Los porotos con mote era lo que más se comía. Una cosa que llamaban perdices, una comida plomita que quedaba. Se pelaba con ceniza eso, pero era rica esa comida, deliciosa. Hacía mi mamá estofado, una olleta grande con eso, cuerito de chancho, pajarito, chancho seco, pollo, ganso, de todo, cazuela de pava.
longaniza, harta cebolla, harto ajo y porotos con trigo de maíz. Eran sagrados los porotos con trigo de maíz para el Carmen. Se hace el estofado, se hace la cazuela de cordero, se hacen los pajaritos, se hacen las mistelas, todas esas cositas. La comida tradicional de las novenas es el estofado. Pero ahí lo hacían cada uno en su casa cuando les tocaba. Claro, En todas las casas no lo hacían igual. claro. A uno lo hacía de una manera y otro de otra. Porque, por ejemplo, usted hacía suponer que hacía la novena de San Juan, esa se hace en junio. La novena del Carmen, esa se hace en julio. La novena de San Ramón, esa se hace en agosto. Y así ahí va cambiando los meses. Los meses eran. Pero para esas tradiciones se hacía el estofado. Y tenía que ser en olleta, de fierro. Así se hacía antes. Y también todas las tradiciones era lo mismo. Claro. La tradición de las empanadas, la cazuela con porotos verdes, la tortilla caliente, la rica ensalada, todo eso. El buen trago de chicha. De No, repente, era pero muy no en bonito, todas muy partes. bonito. Sí, Y toda la gente participaba. claro. No es que antes de sembrar trigo, cada cual hacía su fiesta en su casa. Hacía su buen asado, mataba su cordero y todo eso. Y iban a poner la cruz al campo. Pero casi la tradición era del asado de chancho. Eso, Sí. claro. Porque Sí. siempre el cordero era más para el 18. Eso. Sí. Se Pero lleva- para San Francisco era el asado de chanchito. De repente asaban el chanchito entero y lo llevaban. Sí, pues. Y donde estaba más bonito el trigo, ahí se ponía la Santa Cruz y ahí se hacía, se bailaba y todo, qué sé yo, se comía ahí. Y los que les gustaba el trago también tomaban, pues. Y se llevaba la guitarra y todo eso, se hacía una fiesta muy bonita. Y después que ya le bailaban harto a la Santa Cruz, ya se iba toda la gente para su casa. Y al otro día le correspondía a otro socio. Buena guitarra. Sí. Guitarra Así de que la allá antigua. iban los que No las habían eras ido. que son ahora. Y con pura cuerda de acero nomás. Claro. Y ahora no, porque las cuerdas son plásticas, Y los- suenan re feo. Y antes no. Los músicos, eso sabían cantar, pues. No como ahora, que los cabros ahora no hacen ni al cera. Cantaban con décimas, cantaban canciones, cantaban tonadas, cantaban cuecas, le cantaban a la cruz. Claro, era muy lindo, muy bonito. Y se llevaba de todo para participar allá. Hasta los chilenitos salían para allá. El despuntar del alba en las cumbres de los Andes traerá las risas de los niños, de los jóvenes. Estos buscarán hacer realidad sus sueños e ilusiones. Los ancianos dejarán ir sus cavilaciones al recuerdo en espera de un nuevo día, donde dejar ir tantas historias, aquellas que aunque sin rostros ni tiempo, nos dan una historia común, una identidad.